Los humanos siempre hemos intentado encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de la materia se resumían en agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, a través del tiempo y gracias a la mejora en las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. En el siglo XIX, los químicos intentaron ordenar los nuevos elementos descubiertos. El primer intento consistió en clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas gracias a los aportes de diversos científicos que ayudaron a crear la tabla periódica moderna. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla actualmente utilizada. La tabla periódica tiene el objetivo de organizar a los distintos elementos en un esquema coherente. La tabla fue dividida en 18 grupos. Cada uno es una columna vertical. Los elementos de cada grupo tienen propiedades físicas y químicas similares. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, con el mismo número de protones en su núcleo que representa el número atómico. Generalmente es definida como aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química en otras más simples. Existen tres modalidades de nucleosíntesis. Nucleosíntesis primigenia. Ocurrió en los primeros minutos después de la gran explosión, formándose casi exclusivamente hidrógeno y helio. En estos primeros instantes el universo era mínimo, inimaginablemente denso y se encontraba a una temperatura aproximada de 4.000 millones de grados Kelvin. Nucleosíntesis estelar. Ocurre en el interior de las estrellas y a lo largo de su existencia se produce la mayoría de los elementos químicos. Nucleosíntesis interestelar. Ocurre principalmente en los rayos cósmicos y produce unos cuantos elementos que no se forman en las estrellas. La fusión nuclear es el proceso donde los núcleos atómicos con cargas iguales se fusionan para crear núcleos más pesados. El proceso involucra una gran liberación o absorción de energía, causando que la materia evolucione a plasma. Las estrellas se forman a partir de nubes de gases llamadas nebulosas, que se enfrían formando hidrógeno. La gravedad comprime y calienta las moléculas hasta millones de grados en el núcleo. El resto de la mayoría de los elementos se forma a partir de la fusión nuclear del hidrógeno. La secuencia principal es cuando las estrellas como nuestro Sol son jóvenes y luminosas. En esta etapa elevarán su temperatura, usarán como combustible el hidrógeno y liberarán energía suficiente para producir helio. En algún punto, las estrellas como nuestro Sol habrán agotado todo el hidrógeno de su núcleo, habiéndolo convertido en helio. En esta etapa, las capas exteriores de la estrella se expandirán formando una gigante roja. La fusión del hidrógeno ahora estará concentrada en el núcleo y luego ocurrirá la fusión del helio a medida que la estrella se encoge nuevamente y se calienta. El carbono será creado como resultado de la fusión de 3 átomos de helio. Cuando un cuarto átomo de helio se une a la mezcla, se produce el oxígeno. Solo las estrellas más grandes tienen energía y materia suficiente para producir elementos pesados. Esto se debe a que estas estrellas pueden estar más calientes que las estrellas más pequeñas como nuestro Sol. Luego de que el hidrógeno ha sido consumido, se produce una serie de combustiones nucleares dependiendo de los elementos producidos, pasando desde el hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, hasta que los isótopos se destabilizan y forman el hierro y otros elementos más ligeros. Una vez formado el hierro, la fusión en el núcleo de la estrella cesará. Se conoce como proceso triple alfa a la unión de 3 átomos de helio, también conocido como partícula alfa. Este proceso tiene como resultado el carbono, que al igual que otros elementos, es sintetizado en las estrellas del universo. Para lograr el proceso, una estrella debe llegar al epílogo de su existencia. Su combustible nuclear está prácticamente agotado y obliga a la estrella a comprimirse, teniendo un efecto parecido al principio de exclusión de Pauli. Imagínese 2 personas jalando una cuerda en cada extremo. Cuando una se agota, la otra se lleva la cuerda, pero también parte de la fuerza. En el caso de una estrella, la fuerza de gravedad y las reacciones termonucleares son las fuerzas en cada extremo de la cuerda. Estas fuerzas estabilizan a la estrella por millones de años, hasta que envejece y agota el helio. Su única fuerza presente es la fuerza gravitacional del núcleo que comprime
la estrella. Segundo, la presión creada por la compresión es suficiente para alcanzar una temperatura exorbitante de 100 millones de grados Kelvin. Tercero, debe de haber una alta concentración de helio, indispensable para formar carbono. El proceso triple alfa depende fuertemente de la resonancia energética entre el núcleo del carbono 12 y los núcleos del berilio 8 y helio 4. En 1952 se desconocían dichos valores y el astrofísico Fred Hoyle evidenció la existencia de dicha resonancia. Dos núcleos de helio 4 se fusionan originando berilio 8. Un tercer núcleo de helio se fusiona y genera un núcleo de carbono 12. También es posible que en estas condiciones se produzca oxígeno 16. La energía neta liberada en el proceso es de 7.275 electronvoltios. En resumen, para formar carbono es necesario el proceso triple alfa. La estrella debe estar a punto de morir, convirtiéndose en una gigante roja. Solo en ese estado la temperatura supera los 100 millones de grados Kelvin y la cantidad de helio es necesaria para que la unión de los tres átomos no decaiga en berilio. Al explosionar la estrella, debido a la gran presión y efectos de compresión, se irradia el carbono por el universo. El carbono es un elemento casi mágico. Es la base de la vida en nuestro planeta. Es el material más duro y resistente conocido por el hombre, pero también es uno de los más blandos. Es limpio, sucio, brillante, negro, purifica el aire y el agua. El carbono representa la principal fuente de energía y combustible de la humanidad. Existe una amplia variedad de compuestos. En la actualidad se conocen más de 10 millones de compuestos de carbono, siendo la fibra de carbono el material estrella tecnológicamente hablando.